Hoy vamos a hablar acerca de una situación bastante delicada en el país de Israel, en la tierra prometida. 4 años a 5 años de inestabilidad de gobierno, inestabilidad política, y cuando parecía que el rey Bibi iba a empezar a hacer algo noble para la estabilidad política del país, acaba de lanzar junto a su gobierno una de las leyes más escabrosas y difíciles de entender en los últimos 50 años de este país. Muy bien, quiero confesar clara y fielmente que me considero una persona desde el punto de vista político del área conservadora, que se podría llamar de derechas, pero es tan volátil y tan diferente, tan difícil de definir ahora el mundo de la política o la política en un país, que yo diría que ya no nos podemos definir como a la fuerza nos llevó en algún momento los conceptos pragmáticos del pensamiento político después de la Revolución Francesa, vamos a decir, o antes, o en el tiempo que apareció la propuesta del comunismo gracias a Carlos Marx. Creo yo de que Carlos Marx lo que hizo fue copiar un poco la ideología bíblica, que sería el único o el primer lugar donde se habló acerca de una vida comunal o en común o en comunidad, que bueno, mañana más tarde se derivó en un término comunista. No sé qué decir, me siento abrumado. He dialogado con varias personas que entienden seguramente mejor que yo este asunto, y la verdad es que la situación es delicada y crítica. Necesitamos orar, necesitamos pedir por la unificación de Israel, por la unidad de Israel, como dice la palabra. Orar por que Israel, Jerusalén sea una ciudad constituida, una ciudad consolidada, una ciudad en paz. Ciertamente la palabra shalom está unida en su raíz semántica a la palabra completitud, a la palabra perfección. Necesitamos orar por eso, porque vamos a ver, hay que analizar y definir algunas cosas. Hace 2 días ya vienen protestas, hace muchos meses, que los consideramos protestas de la oposición al gobierno. Y eso sucede en todos los países. Pero hace 2 días se aprobó la ley por la cual estas personas protestaban, ¿no? Que sería una ley, es un conjunto de leyes realmente, no sabemos qué viene ahora, pero en este momento se aprobó algo que podríamos decirlo así: legislación de cancelación de ley razonable. Es decir, el gobierno, a través de 64 votos por cero, es decir, 64 a favor y 0 en contra, porque salieron toda la oposición de izquierda, vamos a llamarle así, porque aparentemente este gobierno es de derechas, pero eso lo vamos a analizar ahora. Toda la oposición salió del hemiciclo, se quedaron ellos, votaron y entonces aprobaron la ley. Y obviamente en las últimas 48 horas ha habido bastante violencia, bastante fuertes las protestas. Hay casi 40 personas arrestadas, gracias al Señor no hay ningún herido, ningún muerto, pero hay bastante convulsión y bastante descontento a nivel general. Voy a estar investigando en este tiempo cuáles son las divisiones en el país, cuántos están a favor, cuántos están en contra de esta legislación o de la propuesta que está haciendo Bibi Netanyahu, el rey Bibi, o el príncipe Bibi, como le llaman algunos, y su legislación. ¿Qué significa cancelar digamos, la moción de ley razonable? Es decir, el Beit Mishpat al-Yom o Bagatz, en sus siglas cortas, que viene a ser la Corte Suprema de Justicia, como en todos los países del mundo existe, porque aparentemente en todos los países hay un balance que se le llama pseudo democrático. Entonces tienen que haber poderes, ¿no? Legislativo, poder judicial, el poder legislativo, que es la Senado, o la Cámara de Diputados. En algunos países hay Senado y diputados, en otros, como en Israel, solamente hay una Cámara con congresistas. Entonces, en el Poder Judicial, a nivel de lo que es la Corte Suprema de Justicia de un país,
es donde llega a un tope todas las leyes que presente el Poder Legislativo, que se aprueben en el Poder Legislativo, que pase por las cámaras. Siempre va a llegar hasta la Corte Suprema, donde se supone que hay personas de prestigio, de experiencia, de años, que pueden interpretar el espíritu de una ley y la pueden impugnar, la pueden cerrar, la pueden paralizar o le pueden pedir una reforma o un cambio. Eso es en todos los países. Bueno, aquí en Israel, a partir de hace 2 días ya no puede hacerlo el gobierno, es decir, la Corte Suprema de Justicia no lo puede hacer. Ahora bien, la segunda ley que podría venir y que se sabe que va a venir y que bueno, es peligrosa ya, porque ya entonces el gobierno o el poder ejecutivo podría tener el poder de parar lo que pueda decir la Corte Suprema, todo lo que pueda decir. Es decir, el gobierno o el Congreso pasaría a tener el poder, aparte de que ya se le quita ese poder de interpretar el espíritu de la ley a la Corte Suprema, ahora también se le quitarían ya completamente sus poderes para que sea en la Knesset, en el Congreso, donde se defina eso. Eso no se ve en ningún país. Puede ser que haya en algún país socialista. Pero aquí es complicado. ¿Por qué? Porque aquí no hay constitución, no hay Cámara de Representantes como en Estados Unidos, no hay gobiernos, digamos, el gobierno federal y los gobiernos de los estados confederados en los Estados Unidos, por poner el ejemplo de los Estados Unidos, o como en Inglaterra. Entonces no hay un procedimiento de 3, 4, 5 estamentos por donde se filtre una ley para que finalmente la Corte Suprema pueda decir, bueno, a pesar de que esto pasó, todos estos estamentos, me parece que esto no se ajusta a una ley razonable. Eso, por ejemplo, sucede en Estados Unidos. Por eso era tan importante de que quién iba a escoger a los miembros de la Corte Suprema en los Estados Unidos. Porque si los 5 o los 7 miembros, no recuerdo ahora exactamente cuántos son, de la Corte Suprema, todos son de un solo pensamiento, de una sola ideología, eso no sería bueno. Es bueno que entre ellos también puedan votar. Serían como un pequeño parlamento con un poder alto, por eso se dice Ael-Yom. Es decir, un alto poder de decisión a nivel de país, a nivel de Estado. Estoy refiriéndome todavía a los Estados Unidos. Y era bien importante, por ejemplo, que Donald Trump ponga personas que sean conservadoras, porque todos los que habían, la mayoría que habían antes, eran liberales o eran progresistas, vamos a decirle así, ¿no? Entonces era bueno que hayan votaciones también a nivel interno, pero ellos son intocables, son personas intocables, son personas de alto prestigio. O sea, digamos, la hegemonía de la verdadera libertad o el tratamiento de la democracia de un país se consolida en eso, en que hay un lugar, hay un punto alto, legislativo, ¿no? o una corte, ese caso se llama suprema, ¿no? Lo más alto, donde las cosas tienen un tope y se escogen esas personas porque tienen 45, 50 años, 30 años trabajando en el gobierno y entienden lo que es el país y saben lo que el país necesita. Tiene que haber ese poder, tiene que estar ahí. ¿Ok? Vuelvo a repetir, los países democráticos, por ejemplo, donde yo nací en Perú, en Sudamérica, hay Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Entonces hay un procedimiento antes de que llegue todo a la Corte Suprema y obviamente el presidente puede entregar leyes, pero tienen que pasar por un proceso. El Congreso puede presentar leyes, pero tienen que pasar por un proceso. En Israel antes no era así, esto quiero que lo entiendan bien, en Israel antes no era así, nunca fue así. En Israel había una dictadura en la Corte Suprema y todos eran liberales, son liberales. Entonces pasaba directamente, presentaba algo el presidente, pasaba directo a la Corte Suprema porque solamente hay un Congreso único y no hay lo que se llama la Constitución de la República, donde entonces se puede tamizar una ley y se analiza y se observa. Aquí en Israel no. Y deberíamos, se supone que la tenemos, porque según las palabras de David Ben-Gurión, nuestra Constitución es la Biblia y deberíamos irnos a la Biblia para observar el espíritu de una ley. Pero lamentablemente ya aquí no es la Biblia, sino es la religión. Israel es un país religioso, ¿no? Entonces
Ahora son dos poderes que están peleando. Un poder liberal, donde está la Corte Suprema, y que sí ha tenido un poder descomunal, y todos los presidentes han querido hacer una reforma, pero la verdad que enfrentarse a este poder es muy difícil y nadie se ha enfrentado. Desde hace 30 años se viene hablando, se vienen diciendo cosas para hacer esa reforma. E Israel necesitaba una reforma, necesita una reforma constitucional, por ejemplo, o una propuesta constitucional. Pero el problema aquí no es si se debe hacer un cambio, si es verdad que se tiene que hacer una reforma en cuanto a lo que es el Poder Judicial o la Corte Suprema en Israel. Eso es verdad. Y ese no es el problema es quién lo está haciendo. Ahí es donde yo, a pesar de que no quiero tener una Corte Suprema liberal, me encantaría una Corte Suprema donde también, no, tampoco que sean puros conservadores, ¿no? No me gustaría, con los que me identifico. Pues pienso yo de que la manera en que se están haciendo las cosas, o sea, es decir, Benjamin Netanyahu, que es uno de los, a mí me ha tocado ver, para que me entiendan, me ha tocado ver a Messi en esta generación que nací. He visto a Maradona, pero yo vi a Messi y a Ronaldo juntos. ¿Ok? Eso es algo poderoso en la historia del fútbol. Pero me ha tocado ver a Benjamin Netanyahu, que es otro jugador espectacular en el mundo de la política. Un genio. Un hombre impresionante. Y siempre he estado de acuerdo con él. Prefiero a Benjamin Netanyahu que a otros gobernantes. Pero hoy no puedo decir eso. No puedo decir eso porque si yo tengo algo que presentar delante de alguien y ese alguien es mi autoridad, pero yo tengo el poder para descalificar a ese alguien a quien me tengo que presentar, entonces yo me vuelvo juez y parte. Yo tendría que ser alguien libre de presentar ningún descargo ante nadie, ante ese alguien, ser libre para entonces poder, entonces yo decir, bueno, tengo el poder y tengo la facultad, la ley me faculta a removerlo, a crear una reforma. Además, el Likud o el movimiento ultraderechista que ahora se formó, estamos hablando de 64 personas que se pusieron de acuerdo, que en la votación pasada, Yair Lapid, que pertenece al movimiento, que es el líder de la oposición en este país y pertenece a las izquierdas, a los movimientos progres, de los cuales estoy completamente en contra. O sea, alguien tiene que estar en contra de los progres, ¿verdad? Aquí a mí me toca, como a otras personas, pues no lograron desbaratar el poder que tenía de votación en este país Benjamin Netanyahu, pero con unas coaliciones impresionantes, con ultraderechistas por un lado y con árabes por otro, y pudieron tumbarlo. Pero eso duró poco tiempo, duró solo 2 años. Se volvieron a hacer votaciones y ahora sí se consolidó una superderecha. Me preocupa, porque entonces, si Benjamin Netanyahu va a tomar el poder judicial a ese nivel y la Corte Suprema va a estar a merced del Poder Legislativo, no es una reforma del Poder Legislativo, no es una reforma de un nuevo planteamiento del poder de la Corte Suprema. No, estamos hablando de un poder del gobierno. No quiero mencionar la palabra, pero la voy a decir. Pareciera que vamos hacia una dictadura. Ahora, he conversado con mis hijos, he conversado con algunos compañeros de batalla que conocen. Ahora, yo estoy quedándome en este siguiente punto. Sí, después de esta ley, donde ya se quita el poder de aplicar la ley razonable ante las leyes del país y del gobierno, que se le quite ese poder a la Corte Suprema, pero si ahora viene otra donde se le da todo el poder al Congreso, donde la mayoría son de derecha, entonces eso no tiene balance. Quiere decir que ese gobierno podría quedarse el tiempo que quiera, porque tiene poder absoluto para cambiar lo que quiera. Como por ejemplo, decir que todas las personas que mencionen a Yeshua por internet o que hablen acerca del Mashiach puedan salir del gobierno, ya que Benjamin Netanyahu está rodeado de varios personajes ultraortodoxos, ultra religiosos, porque no son nacionalistas, mentira, lo rechazo, no son ultranacionalistas. Quizá hay algunos que sí son ultranacionalistas o son nacionalistas, como Benjamin Netanyahu puede ser nacionalista balanceadamente. Yo me considero una persona nacionalista, sionista, pero hay gente que es ultra fanática religiosa que está al lado de Benjamin Netanyahu. Obviamente van a tomar poder y van a poder empezar a hacer realmente lo que quieran. Y cuando salga Benjamin Netanyahu y quede otro,
¿qué va a pasar con este país? Entonces, creo que no es el tiempo. Creo que tiene que ser reformado y removido el poder que tiene la Corte Suprema de este país. Por esa razón, en este país le pagan a las chicas los abortos. Con razón, en este país es un país realmente completamente direccionado a la ideología de género. Con razón es un país liberal, pues, ¿verdad? Amo Israel, me encanta vivir aquí. Además tiene muchísimas cosas buenas Israel. Pero obviamente tienen unas cosas que no están bien desde mi punto de vista. Podemos debatir. No todos pensamos igual. Entiendo, porque el Beit Mishpat Elyon, la Corte Suprema, tiene un poder muy grande y tiene una inclinación hacia el liberalismo. Eso se tiene que reformar. Pero señor Benjamin Netanyahu, usted no es la persona. Usted tiene que estar limpio. Usted tiene que estar sin mancha. Está bien, usted es un príncipe de la política, pero la política jamás ha sido una solución para ningún país en el mundo. La política no ha solucionado nada. Nunca. La política es un mal necesario realmente, que tenemos que respetar a nuestros presidentes, tenemos que respetar el orden. Me parece que eso lo hacemos todos los seres que tenemos inteligencia. Respetamos los estamentos del Estado, respetamos a la policía, respetamos al sistema de salud, respetamos a los jueces. Obviamente respetamos a los congresistas, está bien, pero yo respeto al primer ministro. Acá ni siquiera el poder legislativo tiene poder porque en realidad el primer ministro es presidente del Congreso, no es presidente del país. El presidente del país en este país no cuenta. Entonces tampoco hay poder ejecutivo realmente. Solamente hay poder legislativo. Y un poder legislativo que se puede volver tan descomunal como era. Estaríamos cambiando de la Corte Suprema al Congreso. No pasó nada. Puede ser peor. Creo que debemos orar mucho para que en este país se haga realmente la voluntad de Dios. Orar para que en este país no vayamos detrás de un hombre, sino que los judíos empecemos a doblar nuestras rodillas y empecemos a buscar a ese Dios que nos dio la verdadera constitución para la humanidad, que es la Biblia. Si la Biblia se hubiera aplicado como uno de los poderes legislativos a nivel mundial, el mundo sería otro, ¿verdad? Pero nuestro mundo es grecorromano, con poderes y liberalidades políticas que muchas de ellas se oponen completamente a la moral. Oremos por Israel. Es un tiempo bueno para orar, es un tiempo importante para unirnos en oración y probablemente ya mis podcasts no van a ser semanales. En estos días vamos a empezar a sacar podcasts, no sé cada cuánto tiempo. Voy a estar investigando todo esto, voy a estar compartiendo con ustedes. Y ore por Jerusalén, porque aquel que se acuerda de Jerusalén y pide por ella será prosperado y será bendecido. Y es aquí en Jerusalén donde se están gestando todas estas cosas. Recordando siempre que Israel es bueno para ti, para mí, para todos. Shalom Ubrajá. Nos vemos la próxima semana.